Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Aunque el demócrata Joe Biden está muy cerca, quién sabe a estas horas qué esté pasando allá, pero pues ya está muy cerca de ganar la presidencia de Estados Unidos, aún no hay nada definido. Quedan pocos estados por informar resultados y necesita unos cuantos votos electorales para llegar a los 270. Mientras tanto, el Partido Republicano, pues a través de Trump, quiere pelearse legalmente prácticamente con todos. En el Congreso, los demócratas pues mantienen, dicen, el control, esto en la Cámara de Representantes, aunque pierden unos cuantos curules ahí. En el Senado continúa la pelea, todavía no alcanzan los propios pues, demócratas a alcanzar. No llegan a alcanzar la mayoría, necesitarían arrebatarles cuatro curules a los republicanos y con ello mantener además lo que ellos tienen. Esto se va a complicar porque además hay probablemente dos elecciones que se van a posponer, se van a realizar porque no llegaron al 50% de los votos, esto en Georgia, y esto se va a ir hasta el 5 de enero. Y bueno, pues esto va a complicar más aún el manejo del propio proceso electoral. Macario Esquetino, Luis Miguel González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Serra. Bueno, pues ahí está, sorpresa sin duda alguna, una gran sorpresa, la capacidad de Trump de movilizar finalmente a una gran cantidad de votantes. En la elección de Hillary Clinton o contra Hillary Clinton votaron en Estados Unidos alrededor de 129 millones de norteamericanos. En esta iban ya por 145 millones y sigue subiendo, probablemente llegue a los 150 o más. Y aquí la pregunta es, otra vez las encuestadoras se equivocan, ¿cómo es que pensamos que un fenómeno como la pandemia y el desempleo que generó, pues terminaron por desconectarse del votante republicano que simple y sencillamente se aferró a un discurso como el de Trump y hizo que la ola azul tuviese su contraparte? Pues sin duda fueron a votar muchísimos por Biden, es el candidato demócrata que más votos ha tenido en la historia, pero también Trump hizo su parte y logró pues atraer a una buena cantidad de los propios ciudadanos que pues creían en él y siguen creyendo en esa apuesta bastante radical, dicen algunos, y a veces absurda. Macario Esquetino. Sí, son muchas preguntas, Ezra. En principio, hay que recordar, Estados Unidos es una sociedad que tiene dos grandes partidos políticos, de manera que no es sencillo que uno de ellos caiga demasiado, si nada más hay dos opciones. El que le va mal, pues tiene cuando menos 40% del voto y de ahí le empiezas a sumar. Es decir, que lo que se disputa es un tramo bastante pequeño de los votos y este tramo es el que el señor Trump logró mantener más o menos cerrado porque logra convencer a sus votantes de que la opción alterna es mala, es peor que él, aunque usted no lo crea, pero para muchos sí se percibe de esta manera. Por ejemplo, en Florida, que pudo haber ganado el Partido Demócrata, no lo logran porque el voto en el condado de Miami-Dade, en donde vive una proporción muy grande de cubanos, estaban muy preocupados del riesgo que significaba que Biden pudiera ser un presidente socialista. Y esto que para nosotros puede sonar absurdo, para ellos no, sobre todo considerando que dentro del Partido Demócrata efectivamente hay personas que se autodenominan socialistas, como es el caso de Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, personajes relevantes, muy conocidos públicamente y que espantan a los cubanos por razón obvia. Ellos están ahí porque tuvieron que salir gracias a la dictadura castrista, entonces pues no quieren experimentar y prefirieron votar por Trump. Y con eso alcanza para perder un estado completo, que además es uno de los grandotes. Entonces el resultado de la elección se está dando como uno esperaría, de hecho, así estaba la apuesta antes de la elección, le daban una ligera ventaja al señor Biden, pero la disputa la ubicaban fundamentalmente en el estado de Arizona
Arizona y el estado de Pensilvania. Y esos dos estados son los que hoy siguen pues sin terminar su conteo porque es un asunto complejo. Siguen pensando los apostadores que los van a ganar estos dos estados los demócratas y con eso tienen segura la presidencia, pero pues falta contar. Luis Miguel, estamos ante todavía este fenómeno de, en una estructura electoral todavía pues verdaderamente anacrónica de colegios electorales y manipulación de lo que serían los distritos electorales, lo que le llaman gerrymandering, que es andar pues moviendo de zonas para que de una u otra manera los votos electorales compliquen la elección. En otras condiciones, en un país pues normal, puedes llamarlo parlamentario o presidencialista, pues la elección estaría prácticamente decidida. Hay una diferencia hasta este momento de alrededor de 3 o 4 millones de votos en favor de Biden y esto pues prácticamente le daría el triunfo. Ahorita discutimos el tema de si los votos son válidos o qué impugnación podría hacer el señor Trump, pero esta situación en donde una democracia como la norteamericana se puede simbrar una y otra vez porque estos grupos de poder o esta estructura electoral y de votos de latinos, de cubanos, lo hagan como grupo. ¿Te parece que es algo que sigue funcionando o que funcionó? O sea, ¿quién le falla a quién en esta elección como para tratar de interpretar qué es lo que produce esta ola azul y ola roja al mismo tiempo? Funciona, yo diría que sí funciona, pero para ser la democracia más de referencia en el mundo, pues es una especie de máquina que echa mucho aceite. Lo que es cierto es que los dos sabían con qué reglas competían y con esas reglas se está resolviendo. A diferencia de hace 4 años, donde hay evidencias de que Hillary Clinton descuidó estados en los que tendría que haber hecho un último esfuerzo, aquí Biden sí hizo la tarea. Creo que para mí hay dos lecciones relevantes en la elección. La primera es el voto con el bolsillo, el voto que evalúa la presidencia de Trump en lo económico, le dio un pequeño segundo aire a Trump al final, que permitió en algún sentido compensar el pésimo manejo de la pandemia y todo lo que tiene que ver con el liderazgo en derechos civiles. La elección lo que nos está entregando es un presidente que no va a tener poderes grandes para impulsar una agenda de cambio muy radical, va a estar acotado por el Senado, ya estaba acotado por la Suprema Corte y si bien es cierto que Biden es moderado, es conciliador, va a tener que echar mano de esas características para navegar en un país donde de la elección sale un presidente, un futuro presidente de Estados Unidos con muchísimos contrapesos. Me parece que muchas de las cosas en las que hay expectativas de que Joseph Biden cambie, por ejemplo, cambio climático, política energética, van a estar muy limitadas por un Senado que no le va a regalar, yo diría, ni 1 milímetro. Y aguas con eso. Ahora, en este sentido, la impugnación que realiza el propio Trump y que la está llevando al final, lo dice abiertamente: me robaron la elección, se están contando votos que no son. ¿Hasta dónde el Partido Republicano estaría dispuesto a acompañar al propio Trump en esta aventura? Sabemos que la elección en Estados Unidos no es federal, o sea, más bien sí lo es, o sea, en el sentido más estricto, o sea, es una elección en donde los estados pues tienen la autonomía, los gobernadores son los que manejan. Hoy está acusando de fraude en estados donde hay gobernadores republicanos
sería el caso de Georgia, por ejemplo, y de Arizona. Y lo está haciendo fundamentalmente porque dice que están, no en el conteo, pero sí que están inventando, que están votando gente que pues ya no debía de contabilizarse ese voto. Uno supondría que el Partido Republicano lo acompañaría, se va a aventar al abismo con él, o si además de perder Arizona, Nevada, si de verdad termina perdiendo otros dos, pues a lo mejor le dicen, ahí muere, ya no hay nada que hacer, pero si es uno solo, como le pasó a Gore en el 2000, donde era Miami, era Florida, y pues con un solo estado era imposible seguir impugnando, ahí doblaría la mano, aunque en el caso de Trump, pues esto es prácticamente imposible de saber, Macario. Bueno, no sabemos qué es lo que harían en el Partido Republicano. No se le ve una gran ganancia a apoyar a Trump en un ataque al sistema político de parte de los miembros del Partido Republicano, que en este momento pues tienen el control de la mitad del país. ¿Para qué querrían ellos empezar a patear el pesebre, como decimos en México, y poner en riesgo futuras elecciones donde ellos van a seguir compitiendo? A mí no me parece una decisión lógica. Creo que ya algunos de los aliados de Trump, muy importantes como Fox News, se han ido separando de él. Esta cadena televisiva fue la que asignó a Arizona al señor Biden. No sabemos si tuvieron razón o no, pero ellos se la pusieron a Biden. Y sabemos que esto causó un gran berrinche de parte del señor Trump. Esto probablemente pudiera ocurrir en otros actores que vean que ya no vale la pena ayudarlo, ya los llevó a donde los tenía que llevar y que ahora, bueno, tienen que ir construyendo otro tipo de candidaturas para el futuro. A lo mejor ya no les es tan funcional. Por otra parte, como bien decías, estas son elecciones que se controlan en cada estado y cada uno de ellos tiene diferentes reglas para cómo hacer un recuento. En caso que un candidato se queje de que las cosas no se hicieron bien, en algunos estados se requiere que haya un cierto porcentaje de diferencia, 1% me parece es el caso de Michigan, creo que 2% en el caso de Wisconsin, va variando, en otros estados no se requiere nada, en la mayoría de ellos cuando se hace el recuento, todos esos costos se los cobran al candidato que está promoviendo que se vuelva a contar. Entonces no es un asunto tan sencillo, de manera pues que no sé si efectivamente esto ocurra. Lo más grave para mí es que ha intentado detener la votación, ha estado escribiendo sus tweets diciendo que dejen de contar, se autonombró él el candidato ganador la misma noche del martes y te digo, no veo yo que esa gran coalición con la que se fue defendiendo y sosteniendo durante su gobierno lo haya acompañado en esta locura. Los jueces no le están aceptando sus quejas, no están impidiendo el conteo, al contrario, están permitiendo que se incluyan todos los votos y ya después, si no le gusta, podrá hacer esto del recuento que, como te digo, no es sencillo y no está claro que vaya a cambiar el resultado en ningún lado. ¿Tú crees, Luis Miguel, que estaríamos ante un escenario donde si finalmente se confirma la derrota de Trump, el Partido Republicano tendría que reconstruirse sin Trump? Porque finalmente la fuerza que tiene hoy la tiene con Trump, con la figura de Trump. O sea, no te lo explicas sin él. Aquí el interrogante es, ya sin Trump como figura central en el poder, ¿él deja de jugar o sigue siendo una referencia, incluso dicen para dentro de 4 años? Yo creo que Trump va a seguir siendo un referente y, por ponerlo de manera muy simple, hace 4 años el electorado de Estados Unidos decidió un presidente outsider, decidió una agenda más o menos radical, populista, podríamos decir, y ahora el electorado está votando por una opción de centro moderada. Eso va a cambiar el tono de la política de Estados Unidos, pero yo diría que el papel que vaya a jugar Trump y esta política más extremista, más populista, va a depender mucho de los resultados que pueda dar Biden. Es decir, en un primer momento le dan el mandato a Biden de que trate de reencauzar los problemas de Estados Unidos con moderación desde el centro.
si en 1 o 2 años no ofrece los resultados que esperan, yo diría, vamos a volver a ver a alguien como Trump o a él mismo protagonizando la agenda. Me puedo imaginar un escenario donde reaparezca Trump encarnado en su hija o en alguno de sus hijos. John, en ese sentido, no está derrotado. El desempeño fue bastante superior al que esperaban las encuestas y es el perdedor con más votos en la historia de las elecciones de Estados Unidos. Y eso no hay que perderlo de vista. Ahí está uno de los elementos, por supuesto lo seguiremos platicando más adelante. Vámonos a una pausa y regresamos, por supuesto, a México. Cambios en el gabinete, empieza el movedero hacia la elección del 2021. Esto es Dinero y Poder. Alfonso Durazo renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para ir por la gubernatura de Sonora. En su mensaje de renuncia aseguró que se redujo la incidencia criminal en 13 de 17 delitos, pero reconoció que aún queda mucho que hacer en el mejoramiento de las policías. La titularidad de la secretaría estará a cargo de Rosa Isela Rodríguez, quien comenzó su carrera política en el gobierno de López Obrador aquí en la Ciudad de México. Bueno, empieza el movedero, por supuesto, con respecto a la elección del 2021. Muchos delegados, los famosos superdelegados del gobierno central, del gobierno de la República, que estaban ahí, pues supuestamente en labores de apoyo, llamémoslo así, bueno, pues ahora ya renuncian y se van a ir a la candidatura para determinadas gubernaturas. En este caso, en el caso de Alfonso Durazo, esto se cuela en medio de lo que podríamos llamar el problema de la inseguridad, porque Durazo de una u de otra manera trata de presentar a la hora de renunciar una especie de resumen de lo hecho, en donde había allí una baja en la incidencia delictiva que no todo mundo está dispuesto a aceptar a partir de los datos que se presentan. Y sí, lo que queda claro también es que existe una competencia por ser candidato de Morena en la medida en que hoy, pues sí, las encuestas, aunque después de lo que pasa en Estados Unidos, otra vez los encuestadores tendrán que ir cuesta arriba para tratar de convencer de que esa es la parte central de lo que podríamos llamar la intención del voto del ciudadano. Luis Miguel, Durazo puede pasar fácilmente de ser un secretario de Seguridad Pública a convertirse en un candidato sin que el tema seguridad esté encima de él allí en la campaña en Sonora. Para mí hay dos sorpresas con estos movimientos. El primero es, hay muy pocos cambios en el gabinete. Mucha de la actividad de los que dejan sus cargos están en el legislativo o en las delegaciones, como bien decías tú. Francamente, las quinielas apostaban porque iba a haber más movimientos del gabinete. Me parece que es una primera anotación. La segunda es que el cambio que se está dando en la Secretaría de Seguridad se da en un contexto donde el propio plan del presidente en materia de seguridad está sujeto a muchos cuestionamientos, sobre todo por la parte de resultados. Y además, en esta interacción entre los civiles y los militares en materia de seguridad pública. En ese sentido, más que la llegada de Rosa Isela a la Secretaría de Seguridad Pública, la gran pregunta es cómo va a ser la relación entre civiles y militares, pero sobre todo, cómo le van a hacer entre civiles y militares para dar resultados en un tema que sigue siendo fuente de agravio para la población, sigue siendo fuente de preocupación en lo macro. Yo diría, estamos como dicen, con policrisis, es económica, es salud y es seguridad, pero con la que llevamos más tiempo conviviendo es con seguridad y es en la que más nos urge darle la vuelta.
En el tema seguridad, Macario, ¿estaríamos pensando en la posibilidad, digamos, de un cambio en estrategia? ¿O aquí de lo que se trata es de administrar, digamos, específicamente este tipo de crisis? Además, en paralelo a lo que decía Luis Miguel, la policrisis, porque tienes en paralelo economía y, por supuesto, salud, aunque, por supuesto, el tema del confinamiento, aunque ahora ya hemos pasado a una mayor apertura, parecería que es uno de los indicadores que te pues, explican la reducción de cierto tipo de delitos. Sí, esto es realmente el origen de la confusión con los números. Los delitos que se redujeron, la mayor parte de ellos son de fuero común, tienen que ver con robo, son delitos patrimoniales, transeúntes a casas, autos, y se redujeron pues porque todo el mundo se encerró, entonces no hubo manera de robar a nadie, pero los homicidios, por ejemplo, han mantenido su crecimiento. Es cierto que es un crecimiento menor durante todo el gobierno de López Obrador. El crecimiento en el número de homicidios ha estado prácticamente en el 1%, esa es la tasa de crecimiento y es relativamente bajo, pero no hay ninguna disminución todavía. No parece que los cambios en el gabinete o en el caso particular en seguridad tenga que ver con ningún cambio de estrategia, porque pues las estrategias son las ocurrencias del presidente, lo que él pensó que podía servir es lo que está aplicando en cada una de las áreas, y los funcionarios pues son simplemente administradores de los deseos presidenciales. No tenemos en este momento un gabinete de alto nivel como habíamos tenido en otras épocas, en donde un secretario significaba una forma distinta de manejar una secretaría. En este momento me parece muchos amigos del auditorio sufrirían para nombrar más allá de 5 secretarios o secretarias, porque pues no sabemos ni quién está, porque nunca aparecen, no tienen mucha chamba. Entonces no veo yo que haya una estrategia distinta. Creo, como dice Luis Miguel, esto es más bien un fenómeno que tiene que ver entre lo civil y lo militar, en qué dirección nos vamos moviendo. La parte militar tiene el control operativo de toda la secretaría, entonces la nueva secretaria va a tener dificultades para poder darle ciertas características propias a su trabajo, lo va a tener que ir a negociar en una posición débil frente a los militares que ahora pues hacen de todo. Creo que ahora hasta van a aplicar el examen de residencia médica, eso entendí yo hoy en la mañanera, por ejemplo. Entonces, bueno, pues con esta distribución del ejército en todas las actividades, es difícil que una secretaria pues tenga la fuerza para obligarlos a hacer una u otra cosa distinta. Ahí un poco el interrogante era por qué no se eligió ya directamente a un militar o alguien asociado a los militares para dirigir la propia secretaría. Hay quien interpreta que esto fue producto de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde esto puede haber influido. Lo cierto es que sí existe una pretensión por parte, digamos, del Estado mexicano ya en la figura tanto del presidente como de una buena parte del círculo gobernante de delegarle directamente en el ejército parte no solamente de la estrategia de seguridad a nivel nacional, sino incluso de irla bajando a los niveles pues, más concretos, más cotidianos de la seguridad, como serían policías estatales o policías municipales, Luis Miguel. Sí, a ver, creo que tocas un tema clave. Siempre que hablamos de seguridad, asumimos que eso ocurre en el nivel federal. Y precisamente uno de los temas más sensibles para la población están los niveles de cercanía, alcaldías, gobernadores. Aparece el escándalo alrededor de Cienfuegos y nos hace ver que también la seguridad tiene una dimensión internacional. Pero yo diría que el gran tema pendiente, Macario y Ezra, tiene que ver con una estrategia que funcione con los niveles de gobierno local. No ha aparecido en esta discusión con gobernadores, pero no tarda en aparecer, y es qué está pasando con la coordinación en algunos delitos de alto impacto y sobre todo delitos que generan un clima social, un microclima social en regiones. Estoy pensando carreteras en las que no se puede circular,
regiones enteras donde básicamente opera el crimen organizado por encima de la autoridad local. Me parece que ese es uno de los grandes pendientes. Para ser franco, es un tema que tampoco funcionó en otros sexenios. Tenemos muy pocos casos de éxito de policías locales que funcionen, y en el fondo sabemos que si las policías locales no sirven, todo lo demás es redundante. Ahora, esto lo trato de ligar a algo que no tuvimos la oportunidad de manejar en el bloque anterior. El cambio de presidencia en los Estados Unidos a México en el ámbito específico de seguridad, donde hay raspones bastante fuertes entre, ya hemos platicado la semana pasada, la DEA, la propia Agencia Central de Inteligencia, los cuerpos de inteligencia norteamericanos. Esto puede implicar también una especie de recomposición, Macario, de lo que sería la relación México-Estados Unidos, no solamente los temas económicos y de medio ambiente, energía, etcétera, pero en el tema de seguridad, en donde las visiones de en política exterior de Trump y del propio Biden, pues estarían siendo contrapuestas, y a México en el tema seguridad, pues se le trataría de una forma diferente, ¿no? No lo sé con certeza. Hay que recordar que en este tema de seguridad hay varias agencias estadounidenses involucradas, y allá las agencias también actúan de manera independiente unas de otras. No necesariamente hay una coordinación central del trabajo de la DEA o de los de inmigración o los que tienen que ver con los delitos financieros. Y entonces no sabría yo cuál sería en el caso de la presidencia de Biden el enfoque principal de ellos. Una cuestión interesante que ocurrió también durante la votación del martes es que en Estados Unidos se votó por legalizar el consumo de estupefacientes en distintos estados, y el caso más espectacular es Oregon, en donde se permite ya a partir de esta votación el consumo de prácticamente cualquier droga, incluyendo cocaína, heroína y fentanilo. Entonces, estamos hablando de una política muy extraña en los Estados Unidos. Por un lado, la independencia de las agencias, y finalmente un nuevo presidente que va a tener mucha chamba en Estados Unidos y no sé cuánto tiempo tenga disponible para andarse peleando con nosotros. No parece que vaya a ser mucho. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted la caída económica en México, 9-10%. Hacienda dice que se queda en el 8%. Esto es Dinero y Poder. El crecimiento del 12% de la economía del país en el tercer trimestre está en línea con la proyección de una contracción económica del 8% para este 2020, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, los analistas consultados por Banco de México mejoran su expectativa de la caída de la economía nacional. Bueno, pues la tienen ya en 9.44, estaba en 9.82. En este contexto, Fondo Monetario Internacional recomienda al gobierno de México revisar la estrategia de Pemex, por favor, dicen, para restarle presión a las finanzas públicas, y advirtió que el país ya no tiene espacio para más recortes al gasto. A ver, Macario, ¿qué diferencia hay entre de crecer al 9, al 10, o tú decías hasta el 11? ¿Qué está pasando? ¿El rebote es un rebote que está generando mayor posibilidad de reactivación económica? ¿Se están quedando cortos? ¿Qué es lo que se está atorando en esto? El rebote que tuvimos durante el tercer trimestre, que no fue malo, tiene que ver con que pudimos volver a salir a hacer muchas cosas que no se podían hacer en abril y mayo. Entonces esto, bueno, pues permite que se puedan empezar a producir cerveza, por ejemplo, producir autos que no se podían producir en abril, y esto da la apariencia de que las cosas mejoran. Pues sí mejoran. En lugar de estar hundidos en menos 20%, estamos hundidos menos 10%. Esto ya no se oye tan gacho.
¿De qué depende que lleguemos al 8 que espera Hacienda o al 9.3, 9.4 que estima el promedio de los economistas, o que la caída fuera un poquito mayor? Depende de lo que ocurra en este último trimestre, de octubre a diciembre, y los datos que tenemos no son tan atractivos. Octubre no parece estarse moviendo la economía mejor que en el mes anterior, y ahora empezamos a tener una nueva ola de la pandemia, en particular en Europa, que los ha llevado ya a tener ellos otra vez la cuarentena, el confinamiento, que fue el origen de la gran caída de abril y mayo. Entonces, no sabemos todavía si en este cuarto trimestre vamos a tener un poquito más de recuperación, que es lo que Hacienda supone, o si más bien nos vamos a contraer nuevamente, que es lo más probable según mis estimaciones, y entonces estaríamos hablando pues, otra vez de una caída de entre el 9 y el 10%, ya sabremos exactamente cuánto. La diferencia tampoco es tan fácil de medir, porque estamos hablando de un montón de actividades que se mueven de manera muy distinta. Por ejemplo, las manufacturas que van a exportación están prácticamente ya al nivel que tenían al arranque de 2020, es decir, se han recuperado casi por completo. A cambio, los restaurantes están contraídos en más de 30%, los hoteles en más de 50% y los cines en más de 90%. Entonces, depende en qué área está uno, pues cómo se está viendo el futuro. Y a mí la parte que me preocupa más es que vamos a entrar ya en estos meses en la siguiente etapa de la crisis, que es la probabilidad de una crisis financiera. Conforme las empresas que aguantaron 3 meses sin vender, 3 meses vendiendo poco, pues ahora tienen que pagar deudas y probablemente no tengan con qué hacerlo. Y esta es la gran amenaza que tenemos para los siguientes meses. El Banco Internacional de Pagos, que dirige Agustín Carstens, ha llamado la atención sobre esto. Dicen, nosotros esperamos que haya un incremento en el número de quiebras de empresas en el mundo, en más de 20% para el arranque de 2021 comparado con el arranque de 2019. Hay que ir preparando programas económicos para ayudar a que este fenómeno no sea muy grave. Y como aquí en México no hicimos programa ni para el confinamiento, el programa de contención, ni para la recuperación, el programa de reactivación, pues yo creo que tampoco vamos a hacer ningún programa para evitar este fenómeno, y esa es la parte que me preocupa más. Luis Miguel, esto nos lleva directamente a pensar que hay ciertas partes de la economía que ya han sido golpeadas y que difícilmente se pueden recuperar. Estaré ahí el elemento consumo, a pesar de que aparecen datos del indicador coincidente adelantado que te dirían que hay cierto tipo de movimiento productivo o en vías de recuperación. Tienes ahí, por ejemplo, industria automotriz, que la caída en las ventas es bastante preocupante. ¿Por dónde recuperar esto o cuál sería la perspectiva para el 2021? Hilando con tu pregunta de lo que decía Macario, la sorpresa positiva tuvo que ver con exportaciones manufactureras y con remesas. Nadie hubiera podido pronosticar ni que las exportaciones estarían en el nivel que están, ni que las remesas iban a crecer en un contexto tan complicado. Dicho lo anterior, el problema con los pronósticos y con la discusión alrededor de los pronósticos es que parece que son pronósticos hechos viendo por el retrovisor. Hacia adelante vemos un escenario muy complicado por una razón muy simple. El comportamiento de la economía va a depender del éxito en los programas de salud. Y tenemos todo menos éxito ahí. Podemos discutir si es rebrote, si es segunda ola, pero en cualquier caso lo que no podemos discutir es que las cifras nos hablan de situaciones muy críticas. Piensen solo en lo que está pasando en este momento en el estado de Chihuahua. Es una tragedia humanitaria la cantidad de gente que está sin atención médica. ¿Por qué pongo el caso de Chihuahua? Es un estado integrado a la economía de Estados Unidos, o más integrado que otros, pero es un estado además que sí tiene una temporada de frío en toda forma.
en buena medida, como yo diría, la caída fue muy fuerte y la recuperación es débil y discontinua. Lo decía muy bien Macario, depende del sector, depende de la región, pero lo cierto es que uno de los temas más relevantes, la política pública asume desde Hacienda, desde el propio presidente, que todo salió muy bien y que no hay nada que cambiar. Ese es un factor de riesgo porque sí hay ajustes que hacer. Es la relación con Pemex presupuestal, que desde el punto de vista es un enorme foco rojo. Lo decía Macario, vamos a empezar a hablar de bancos. Acuérdense, vamos a empezar a hablar de empresas zombies. ¿Qué es una empresa zombie? Literalmente una empresa que ya está muerta, pero sigue caminando. En muchos sentidos, 2021 va a ser un año donde hablaremos de quiebras, hablaremos de una segunda ola de problemas económicos, ahora sí, mucho más cerca del sector financiero. El sector financiero es cierto que está muy sólido, sus indicadores, pero también es cierto que no está teniendo una cobranza exitosa, está teniendo ya problemas de recuperación de cartera y la solidez, como muchas cosas en la vida, la solidez de la banca es relativa. No es una solidez diseñada para una crisis que va a durar 2 años o 3 años. ¿Pensarías en niveles de consumo que tendrían necesariamente que aumentar? O sea, un mecanismo que pudiese, yo entiendo que no lo hay en este momento y que está bastante golpeado, pero que pues tu única incentivo sería esa posibilidad de reactivar consumo como una forma de tratar de meter algún tipo de programa contracíclico, y se los planteo a los dos. Yo entiendo que no está en el radar del gobierno, pero esto te puede llevar en un momento determinado, todo este escenario, a un 2021 con problemas en el sector financiero, o sea, en los bancos, con una parálisis importante cuando tengas esta creciente ola, segunda vuelta o lo que le llames de la pandemia, que te puede llevar a una parálisis mayor y que ese crecimiento o ese rebote se te quede atorado y ahora sí, no por convicción, sino por necesidad, tengas que echar a andar algún tipo de forma de mover al país en esa crisis. Reactivar consumo, Macario. Lo platicamos la semana pasada y me decías no, pero estamos llegando a lo que llamaríamos situaciones límite. Es que esto debías haberlo hecho antes, Serra. Ahorita Ya sé, ya no lo en hiciste. este momento ya no puedes hacer un programa de este tipo porque lo que implicaría es desembolsos mucho mayores que los que hubiéramos hecho en abril y además estarías ayudando a sobrevivir a estas empresas zombies a las que se acaba de referir Luis Miguel. Es decir, ya pasamos el periodo en el cual convenían los programas de amplio espectro y ahora lo que conviene son programas muy dirigidos para tratar de ayudar a sobrevivir a las empresas que tienen futuro y ayudar a bien morir a aquellas que ya no van a tenerlo. Es una parte que luego cuesta mucho trabajo entender, pero es preferible para la economía y al final para todos los mexicanos que las empresas que no van a poder competir fallezcan lo más pronto posible, porque eso te permite liberar recursos que puedes utilizar en el desarrollo de nuevas áreas de la economía. Y eso requiere un capital humano de alto nivel en las secretarías correspondientes. Y justo comentábamos eso en el bloque anterior. Ya no tenemos ese capital humano en el gabinete. Entonces, yo preferiría ahorita que ya ni hagan nada, mano, porque nos puede costar muchísimo dinero y puede acabar resultando contraproducente. Luis Miguel, dejar que la inercia haga lo suyo. A ver, sí hay un tema de dejar funcionar las fuerzas del mercado, que no hay que tenerle miedo, pero también lo que están haciendo otros países es detectar cuáles empresas sí no puedes dejar quebrar. Ahí no solo dejar funcionar al mercado y sacar las manos. Lo decía Macario, no parece que se esté haciendo el trabajo, y yo reforzaría un punto de lo que dice él,
entre más te tardes es más caro. Hay un sentido de urgencia que yo no veo en el gobierno y que me preocupa. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Vámonos a una pausa, regresamos con ustedes. Pues ahora se van sobre Luis Videgaray. La Fiscalía General de la República dice que pues, es responsable hasta de traición a la patria. Esto es Dinero y Poder. Y luego de que se informara que un juez había rechazado una orden de arresto contra el excanciller y exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, la Fiscalía General de la República indicó que no se rechazó esa petición. La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que las solicitudes se tramitan dentro de la obligación y secrecía y que cuando pueden hacerse públicas, pues se cumplirá con informar. Videgaray es acusado de 5 delitos: traición a la patria, 2 de cohecho, asociación delictuosa y 1 electoral. Parecería que volvemos a repetir otra vez, Luis Miguel, esta estrategia de divulgar casos que tendrían que manejarse en el debido proceso, dicen algunos, con una secrecía mayor, y que pues hemos entrado en esta lógica que no sé de dónde, pero aparecen estas filtraciones. Incluso el propio presidente de la República, en esta presencia matutina permanente, dice: yo de esta ni me meto ni sabía. La otra estrategia que han manejado es la de utilizar pues, a figuras intermedias, que son las que participaron en los procesos de corrupción, como el caso de Emilio Lozoya o Emilio Cebadúa, y ahora pues tratar de protegerlos o utilizarlos como los soplones. En el caso Videgaray, no sé hasta dónde esto tiene que ver también con estrategia jurídica o con una estrategia meramente electoral, Luis Miguel. Es un tema muy serio que tiene una frontera con el humor involuntario. Yo cuando veía lo de la traición a la patria, decía, bueno, van a volver a reconstruir el Cerro de las Campanas, donde ejecutaron a Maximiliano, Miramón y Mejía. La parte seria tiene que ver con entender y castigar, en su caso, lo que pasó el sexenio pasado. ¿Qué novedades nuevas hay? Digo, la aparición de Emilio Cebadúa como delator en el caso de la estafa maestra, la reaparición de Javier Duarte, que ofrece contar algunas cosas que le dijo Peña, yo diría, en buena medida tiene que ver con algo, y es: México es el país que más mal procesó el caso de Brecht. Cuando comparamos en el continente lo que hizo Perú, lo que hizo Colombia, lo que hizo Panamá, Brasil, por supuesto, queda la sensación de que ahí agotaron los procesos. Aquí, literalmente, soltamos la bolsa de palomitas y nos fuimos para otro lado. Tienes mucha razón, Ezra. Hay muchas preguntas respecto si el proceso está jurídicamente bien amarrado, si es un asunto mediático o no, pero en cualquier caso yo pondría en su debida proporción, y es muy importante conocer qué pasó en México Odebrecht, qué tan villano fue Luis Videgaray. Creo que él tiene derecho a un debido proceso, pero también los mexicanos tenemos derecho a saber qué papel jugó verdaderamente Luis Videgaray, y no solo por lo que diga Emilio Lozoya, sino por una investigación proporcional a la importancia del personaje. En el caso Odebrecht, pues el propio negociador o el propio intermediario de Odebrecht dice que a quien le dio dinero fue solamente al señor Lozoya para pues tratar de que pues, siguiera funcionando el negocio, y que de lo demás él no sabe absolutamente nada. Sí, a mí me parece que hay que tratar de analizar los casos por separado. El caso de Lozoya, Odebrecht, en donde podría uno a lo mejor mezclar al señor Javier Duarte si tuvo alguna cosa que ver, y Luis Videgaray. Primero, no creo yo que este tema de traición a la patria deba usarse de manera tan flexible, porque no vaya a ser que sienten un precedente y después se les aplique a los miembros de este gobierno ese mismo delito en el futuro.
Si a mí me preguntan a qué le pondría yo traición a la patria, pues el manejo de la pandemia me parece un peor caso, la desaparición de medicinas para niños con cáncer o la cancelación de las operaciones para las mujeres con cáncer, me parecen bastante peor que cualquier cosa que haya habido en Odebrecht hasta que vea yo evidencia en contra. Entonces, no creo que deba uno estar jugando con estos términos, me parece verdaderamente grave y creo que lo están haciendo por cuestión meramente electoral, ya que no lograron que la pregunta de ¿quiere usted juzgar a los expresidentes se utilice de manera electoral? Pues lo que van a hacer es tratar de que estos personajes parezcan traidores a la patria y con base en ello pueda la coalición del presidente ganar elecciones en junio próximo. Esto es una muy mala idea. Cuando uno arranca por este camino, la situación después no tiene salida, no tiene regreso. Insisto, pueden utilizarse exactamente las mismas herramientas en contra de ellos en el futuro por personas igualmente irresponsables que las actuales. Ahora, el caso del señor Emilio Cebadúa y Rosario Robles y la estafa maestra, creo que es totalmente distinto, es otra cosa, también podría usarse para hablar en contra de Peña Nieto y demás, pero no lo han usado. El objetivo de ese caso específico era vengarse de Rosario Robles. Emilio Cebadúa, no hay que olvidarlo, fue muy cercano a López Obrador, él es el que lo convenció de utilizar el tema de Fobaproa como el eje de su campaña política desde 1997 y creo que está vendiendo en este momento lo poco que pueda saber o lo poco que pueda demostrar para evitar él ir a la cárcel porque él es el que claramente firmó los papeles que están detrás de la estafa maestra. Entonces son cosas distintas, estar usando a un corrupto para perseguir a una señora a la que le tienes mala fe, pues no se me hace que debiéramos considerarlo justicia de ninguna manera, como tampoco me parece que acusar a alguien de traición a la patria sea algo con lo que se puede estar jugando. Entonces, yo creo que en este tema de justicia las cosas no mejoran en absoluto, al revés, están empeorando. Esto nos lleva, quizá el tema sea un poco difícil conectarlo, pero nos lleva a esta oposición que se genera en distintos estados de la República con respecto a por un lado, el impartir justicia desde el centro, por un lado, distribuir recursos desde el centro, decíamos, y la propia autonomía de los estados, que lo discutimos la semana pasada, y que de repente empiezan a aparecer ahí regionalismos, hablábamos de Estados Unidos en su momento, que son realmente peligrosos. Cuidado con, de repente, hoy se está utilizando el tema de si esto sucedió en Chiapas o sucedió en Tabasco, sucedió en determinados lugares y en donde las amenazas, digamos, de parte de los gobernadores hacia el centro tienen que ver fundamentalmente con esta idea de que, pues, como en el pasado era el presidente el que se quedaba con el dinero y después fueron los gobernadores, ahora la posibilidad de recuperar a los gobiernos de los estados como aquellos que tienen la capacidad para generar, te empiezan a producir nacionalismos regionales que en este caso yo sé que suena un poco raro mencionarlo, pero los negocios de Odebrecht es más probable que estén vinculados a negocios estatales, que era mucho más fácil vincularlos que a negocios federales, porque hay que recordar que mientras se tenía cierto control al gasto federal, en el gasto estatal, allí en el gasto estatal es donde se hacían las grandes fortunas, Macario. A mí me gustaría, literalmente hay dos bichos que nos generan mucho malestar. Uno es la ausencia de un Estado de Derecho que funcione, y lo otro que está implícito en tu pregunta, Ezra, es literalmente la ausencia de una historia del pasado reciente que nos deje tranquilos. Es decir, no sabemos qué pasó con Odebrecht en México, lo que tenemos son hipótesis, lo que tenemos son algunos buenos trabajos periodísticos que en el mejor de los casos son piezas de un rompecabezas que no hemos podido completar. Queremos hacer juicios, usar conceptos tan rimbombantes como traición a la patria, cuando no conocemos
la película. O sea, de verdad, por el bien de todos, es muy importante entender cuál fue el papel de Luis Videgaray el sexenio pasado, cómo funcionaron los gobernadores en esta trama de Odebrecht, pero lo cierto es que queremos juzgar antes de querer conocer un tema. Me parece que así nos hacen las cosas. Me queda claro nada más que la lana que se soltaba fuertemente pasaba por los gobiernos de los estados. Por eso es que tuvimos los Duartes y los Borges y todos esos por ahí que de una u otra manera terminaron siendo el eje de los negocios. No quiero decir que los de la Federación o el gobierno central no tuviese responsabilidad, pero el eje se daba fundamentalmente y por eso la famosa estafa maestra. Macario Schettino, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder en el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.